الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de la explicación del libro Iturul Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje, un libro dedicado a asuntos que cada uno de nosotros como musulmanes debería conocer a la perfección, o titulado también asuntos que ningún musulmán debería ignorar. Alhamdulillah, ya hemos venido completando distintas etapas, la etapa de la creencia islámica, la etapa de los ritos islámicos, los ritos de adoración. Hemos culminado y hemos empezado ya la etapa de los asuntos que conciernen al musulmán. Hemos hablado ya de an-nasiha, de los buenos modales. Hoy nos toca hablar de al-amru bil ma'ruf wal-nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wal-nahyu anil munkar. Ordenar el bien y prohibir el mal, o la ordenanza del bien y la prohibición del mal. En esta lección vamos a hablar acerca de uno de los más grandes ritos del Islam. Vamos a hablar acerca de uno de los más grandes ritos del Islam, que es al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar. Ordenar el bien y prohibir el mal. Ordenar el bien y prohibir el mal, hermanos y hermanas, es una de las evidentes características del creyente. Allah, alabado sea, nos dice en el Sagrado Corán: los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros. Ordenan el bien y prohíben el mal. Cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Allah y a su mensajero. De ellos, Allah tendrá misericordia. Allah es poderoso y sabio. En este versículo, Allah, alabado sea, nos recuerda la virtud del amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar, entre otras cosas. Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros porque ordenan el bien y prohíben el mal, que es la parte que nos interesa en el día de hoy. ¿Sí? Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat, obedecen a Allah y a su mensajero. De ellos, Allah tendrá misericordia. Allah es poderoso, poderoso, sabio. Entonces, cuando prevalece el amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar, cuando prevalece el ordenar el bien y prohibir el mal, se evidencia, es decir, se manifiesta la sunna de la innovación. Es decir, se evidencia, se diferencia bien, queda bien marcada la diferencia entre la sunna y la innovación. Se distingue lo lícito de lo ilícito, lo halal de lo haram. La gente de por sí, cuando se practica el amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar, cuando se practica la ordenanza del bien y la prohibición del mal, la gente reconoce lo wajib, que es lo obligatorio, conoce lo masnun, que es lo recomendable, conoce muy bien lo que es lo mubah, lo que es makruh, y lo que es haram, ¿sí? Lo que es el mahdur, conoce bien. Los jóvenes van a crecer sabiendo
practicando y adhiriéndose a la práctica de la ordenanza del bien y la prohibición del mal. Y van a evitar también lo malo y van a detestar lo malo. ¿Por qué? Porque una sociedad en la que se practica y prevalece la ordenanza del bien y la prohibición del mal, se va a evidenciar todo esto que acabo de mencionar. La gente va a conocer lo que es la sunna y la va a saber diferenciar de lo que es la sunna de la innovación, conocerá bien lo que es wajib, lo que es obligatorio, lo que es recomendable, lo que es detestable, lo que es prohibido, lo que es permitido. La juventud va a crecer amando la ordenanza del bien y la prohibición del mal. Ahora, el amru bil ma'ruf o el nahyu anil munkar, es decir, el ordenar el bien y prohibir el mal, con todas sus regulaciones, protege también al individuo y a la sociedad. La ordenanza del bien y la prohibición del mal, hermanos y hermanas, escuchen bien, protege al individuo y también a la sociedad. ¿Y los protegen de qué? Del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, tu Señor jamás destruirá un pueblo injustamente cuando sus habitantes hacen el bien. Tu Señor jamás destruirá un pueblo injustamente cuando sus habitantes hacen el bien. Entonces, si la sociedad hace el bien, Allah no los va a castigar. De esa manera, el amru bil ma'ruf o el nahyu anil munkar, hacer el bien y prohibir el mal, protege al individuo y protege también a la sociedad. Por el contrario, una sociedad en la que el mal se expande y nadie la condena, el mal se expande y nadie lo condena, es decir, el mal, la inmoralidad, la perversión, se ha extendido tanto que la gente considera que es lo más normal del mundo. Cuando una sociedad en la que el mal, la obscenidad, la perversión, la inmoralidad y todo esto se extiende y nadie lo condena, esta sociedad se enfrenta a un castigo severo. Zainab, radiallahu anha, dijo, oh mensajero de Allah, ¿pereceremos a pesar de que haya gente buena entre nosotros? Es decir, aun si en la sociedad el mal se ha extendido y se ha normalizado, ¿vamos a perecer todo aun cuando entre ellos hay gente buena? Aun cuando entre nosotros hay gente buena. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sí, pero solo cuando el mal predomine. Sí, pero solo cuando el mal predomine. Es decir, cuando el mal haya llegado a un punto, cuando la inmoralidad, las obscenidades, la perversión, el mal en general haya llegado a un punto en el que ya se ha normalizado y a la gente le parece normal y la gente no hace nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sí, perecerán todos. Sí, pero solo cuando el mal predomine. ¿Sí? Este es un hadith compilado por los imamain al-Bukhari y Muslim. Y Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán, pero cuando olvidaron lo que se les había prohibido, salvé a quienes se oponían al mal y azoté a los que cometían injusticias con un castigo terrible a causa de su perversión. Entonces, hermanos y hermanas, vemos una vez más que la perversión y la extensión del mal, y cuando éste se normalice, es una de las causas del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y pereceremos todos? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sí, pero solo cuando el mal predomine. Así que nosotros debemos condenar el mal. Debemos practicar al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Debemos practicar la ordenanza del bien y la prohibición del mal. Debemos aconsejar que se haga el bien. Y debemos, cuando veamos algo malo, debemos ordenar que eso se debe evitar, que eso hay que dejar, que eso hay que alejarnos. ¿Sí? Entonces, se ha hecho también común
entre algunas personas, y esto es lamentable, se ha hecho común que algunas personas consideren que practicar la ordenanza del bien y la prohibición del mal es una intromisión en los asuntos de los demás. Consideran que si ven que aconsejar lo bueno y prohibir lo malo, si hago eso me voy a meter en la vida de los demás y yo no soy un metiche, no soy un intrometido, etcétera, etcétera. Y no es así, hermanos, ¿sí? Eso no es más que falta de comprensión y de fe. Debemos entender claramente que la práctica de la ordenanza del bien y la prohibición del mal es un distintivo del Islam. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ustedes son la mejor de las naciones que ha surgido en bien de la humanidad. ¿Por qué? Allah, alabado sea, dice: Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Porque ordenan el bien, prohíben el mal y creen en Allah. Si nosotros no ordenamos el bien y no condenamos el mal, no seremos entonces la mejor de las naciones. Entonces hay gente, se ha hecho común entre ellos, considerar que ordenar el bien y prohibir el mal es meterse o es intromisión en los asuntos de los demás, y eso en realidad no es más que falta de comprensión y de fe. Abu Bakr radiyallahu anh dijo: oh gente, ustedes recitan este versículo en el que Allah dice: oh creyentes, ustedes son responsables por sus almas en el cumplimiento de sus deberes para con Allah. No les perjudica quien elige el camino del desvío si ustedes están en el camino recto. Abu Bakr continuó y dijo: y yo escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: cuando la gente vea al injusto y no lo repruebe o rechace con su mano, se enfrentarán al peligro de Allah o se enfrentarán al peligro de que Allah les aplique el mismo castigo que le espera a ese opresor. Repito, Abu Bakr radiyallahu anh dijo: oh gente, ustedes recitan este versículo en el que Allah dice: oh creyentes, ustedes son responsables por sus almas en el cumplimiento de sus deberes para con Allah. No les perjudica quien elige el camino del desvío si ustedes están en el camino recto. Y Abu Bakr dijo: y yo escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: cuando la gente vea al opresor y no lo repruebe o rechace con su mano, se enfrentarán al peligro de que Allah les aplique el mismo castigo que le espera a ese opresor. Un hadith recopilado por el imam Abu Daud y otros más. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anh, por otro lado, relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Abu Sa'id al-Khudri, relatando que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien de ustedes vea una mala acción, que la cambie con su mano. Si no pudiera, entonces con su lengua. Y si no pudiera, que lo rechace en su corazón, y eso es lo más débil de la fe. Es un hadith también recopilado por el imam Muslim. Dicho todo esto, hermanos y hermanas, nos queda claro que la práctica de al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ordenar el bien y prohibir el mal, es un distintivo del Islam, es una característica del verdadero creyente, ¿sí? Dicho eso, debemos entender también que no significa entrometerse en los asuntos de los demás. Hay gente que erróneamente confunde y piensa que ordenar el bien y prohibir el mal
es meterse en los asuntos de los demás. No, hermanos, es un distintivo y una característica del verdadero creyente. Y si ves algo bueno, aconséjalo, aconseja hacer el bien. Si ves algo malo, amonéstalo, prohíbe el mal. No sea que Allah subhanahu wa ta'ala nos envíe el mismo castigo que está por aplicar al opresor. Si nosotros vemos al opresor y no lo condenamos ni lo rechazamos con nuestra mano, nos enfrentamos a ese peligro. Dicho esto, le dijeron también al imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él: ya imam, oh imam, ¿qué pasa si le ordeno a alguien hacer el bien y no se abstiene de cometer actos malos? ¿Qué debo hacer? El imam Ahmad ibn Hanbal le respondió diciendo: déjalo, pues si persistes, si le insistes, entonces ya no se tratará de hacer el bien, se tratará simplemente de una competencia de egos donde tú querrás terminar ganando. Entonces debemos ordenar el bien y prohibir el mal siempre hasta donde los límites lo permitan. Si las personas no quieren hacer el bien y persisten en hacer el mal, es decisión de ellos, pero nosotros debemos practicarlo, debemos aconsejar el bien y debemos condenar lo malo. No podemos tampoco quedarnos callados y diciendo: allá ellos y sus faltas, allá ellos y sus actos malos, allá ellos y sus actos inmorales. No. Si hoy en día sale la gente a decir que la homosexualidad es lo más normal del mundo y argumentan tener derecho a esa opinión, nosotros tenemos el derecho de salir a decir que eso es una inmoralidad. Si hoy en día la gente considera que faltar el respeto a los padres es lo más normal del mundo, nosotros tenemos el derecho de salir a decir que eso es una inmoralidad. Y si hoy en día quieren normalizar cualquier acto inmoral, cualquier acto malo, y argumentan tener derecho a decirlo, pues nosotros tenemos derecho a manifestar que eso es un mal acto. Con esto, hermanos, terminamos esta breve clase del día de hoy. Recuerden la importancia de ordenar el bien y prohibir el mal. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos que ordenan el bien y condenan el mal. Nos detenemos en este punto, inshallah, y en la próxima lección vamos a hablar sobre al-akhlaq fil Islam, los modales en el Islam. Un hermoso tema. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión resumió toda su misión cuando dijo: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ciertamente fui enviado para completar los buenos modales. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.